Bueno, tengan muy buenos días, el Señor les bendiga. Hoy quiero compartir una palabra. Eh, Créame que para mí es la primera vez el tener parte del ministerio de la palabra un día domingo. Y esta palabra que les voy a compartir, el Señor ya me la dio hace rato. Un día me levanto con una palabra en mi mente. No la había escuchado hace muchísimo. Y créame que esa palabra estuvo todo el día en mi cabeza. Y dio vuelta, todo el día fue dando vuelta. Hasta que llegué a la noche a casa, me puse a investigar, a buscar. Y realmente, bueno, el Señor me habló mucho, me ministró mucho a través de esa palabra. Pero también me dijo, el día que te toque ministrar la palabra, esta es. Así. Entonces cuando el pastor me dijo, yo ya tenía la palabra. Y voy a ser obediente a ella, por la cual el Señor me había hablado a mí y también para hablar a usted. Así que en esta mañana, realmente un domingo totalmente diferente. Todos los días son diferentes. Pero hay algo que no cambia, que es la misericordia de Dios, que se renueva constantemente para con cada uno de nosotros. Y sabemos que Dios tiene cosas preparadas, grandísimas cosas, pero si yo vivo en el propósito de Dios, esas cosas te van a cumplir. Para conmigo, para con mis hijos, para con mi matrimonio, para con mi familia. Cada uno de nosotros también somos responsables de muchas cosas. Así que prestemos atención a lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Ustedes saben que leyendo los evangelios hay una parte que tanto como Mateo, Marcos, Lucas pronuncian, lo dicen. Pero en el evangelio de Juan, en ese versículo hay una palabra que ha sido, que él la agregó, él fue un poco más allá. Pero vamos primero a Mateo 27, 50. A ver si las chicas ya lo tienen. Dice la palabra, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Marcos 15, 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Lucas 23, 46. ¿Está o no? ¿No? Bueno. Vuelve a hablar en Lucas 23, 46, dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es importante ver de que Jesús aún en la cruz exclamó y gritó a gran voz. Ahora yo me pregunto, ¿no? El Señor clamando, exclamando y gritando a gran voz era para que todos lo escucharan. No simplemente los que estaban ahí a los pies de la cruz, sino también para que en el mundo espiritual se escuchara y retumbara y resonaran estas palabras. O aquellos que dicen que estaban de lejos, aquellos que si leemos en Mateo, Marcos, Lucas, todo lo que es en el capítulo de la crucifixión de nuestro Señor, dice en una parte de que muchos estaban lejos mirando como si fuera un espectáculo. Y muchos de los que lo seguían al Señor lo miraron desde lejos. Algunos cerca, otros desde lejos, pero el Señor mismo se encargó que al exclamar, que al gritar, se escuchara en todos lados lo que Él estaba diciendo. Pero Juan 19:30, y este es el versículo en el cual vamos a basarnos en esta mañana, dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Y esta palabra es la que el Señor me dio a mí. Consumado es. ¿Saben? Hoy en día cada uno de nosotros hay palabras que ni siquiera las entendemos o que la tomamos muy liviana. No profundizamos, no vamos a un diccionario ni a un sinónimo a ver cuál es la amplitud de esa palabra o de lo que significa esa palabra. Pero el Señor mismo dijo, consumado es. Y buscando un poquito más e indagando, en hebreo es tamim, que significa perfecto, sin defecto, íntegro, recto, sin tacha, acabado. Pero en el griego es tetelestai. Es una palabra que se utilizaba mucho en ese tiempo. Entonces tenía un gran significado. Y todo lo que la escucharon entendía de lo que el Señor estaba diciendo. Y significa también completo, perfecto, maduro. Esta palabra la podía entender toda la gente, porque era una palabra conocida, era una palabra que estaba en el vocabulario común de la gente. Es como que hoy nosotros tenemos una palabra y que siempre la pronunciamos. Algo común para todos. Era una palabra conocida por los esclavos. Era una palabra conocida por los siervos. Cuando el amo le encargaba algo a su esclavo, su siervo, y una vez que se acababa lo que le había mandado el amo, se presentaba delante de él y que le decía, tetelestai, que significa lo que me mandaste a hacer, ya lo cumplí, lo terminé. Aún esta palabra era también conocida en el ámbito del arte, de los pintores, de los escultores, que cuando terminaban de hacer lo que tenían que hacer, ya sea una escultura, una pintura, decían tetelestai. La obra se terminó. Pero aún más, esta palabra era conocida por los comerciantes, aquellos que hacían transacciones o aquellos que tenían deuda y cuando iban y pagaban la última cuota, espero que todos hayamos pagado todo y no debamos nada a nadie, como dice la palabra, no le debáis nada a nadie, tetelestai, se canceló la deuda, no te debo nada, estamos en paz, nos vemos. Pero también era conocida por los soldados romanos, porque cuando llegaban a un lugar, conquistaban y tomaban el control y el dominio, era una palabra que lo usaban también en decir tetelestai. Ya hemos tomado el control, se acabó, hemos conquistado. Pero también esta palabra era conocida por los sacerdotes. Los mismos sacerdotes hebreos conocían bien y tenían bien en profundidad lo que es el significado de esta palabra, en decir tetelestai. Que ellos la usaban mucho, aún cuando tenían que buscar el corderito para el sacrificio, donde se iban a la manada y empezaban a buscar y a ver hasta que agarraban a uno y lo miraban por todos lados. Sí, este es el perfecto, sin defecto, tetelestai, lo hemos encontrado. Y había gran gozo, ¿por qué? Porque se podía ofrecerlo como sacrificio para Dios, para tener un año más de perdón. Y que la gracia de Dios estuviera también con ellos. Y esta palabra, consumado es, también me lleva a interpretar de todo lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Si nosotros lo vemos en los ámbitos de que era el vocabulario en una obra, en la parte de la esclavitud, en los comerciantes, el Señor hizo un gran trabajo en la cruz. Y aún en sus palabras, pronunciándolas, nosotros tomamos muchas veces con liviandad, como no tomamos dimensión de lo que Jesús hizo por nosotros. Y muchas veces leo la palabra, pero no me detengo a meditarla, a rumiarla, a hacerla parte de mi vida. Y el Señor quiere de cada uno de nosotros, de que empecemos a entender, a interpretar su palabra, para poderla poner en práctica y así vivir una vida en victoria. Porque cuando Jesús exclamó esto, decir, ¿cómo puede ser que exclame esto, consumado es,
¿Pero qué quiere significar? Cuando estaba en la cruz, a donde muchos lo veían derrotado, donde muchos lo injuriaron, le decía, si vos sos el Mesías, bájate de la cruz. Aún los ladrones que estaban alrededor de él y uno de ellos le decía cosas, infamaba. Si vos sos el hijo, bájate, probá, demostrá algo. Sin embargo, el Señor fue obediente en todas las cosas. Y cada palabra que Él pronunció en la cruz del Calvario estaban escritas y era para que se cumplieran las Escrituras. Nosotros por ahí no tomamos dimensión, pero dentro de toda la cultura hebrea, cuando el Señor exclamaba una palabra, estaba recitando todo un capítulo entero. Y ellos sabían qué lo que significaba cuando decía, tengo sed, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque ellos ya lo tenían a todo memorizado. Y aun cuando hablamos de los salmos mesiánicos que hablan todo de lo que hizo el Señor en la cruz, Él lo proclamó todo. Él lo proclamó todo. Pero hay algo más importante. La obra se acabó, dijo el Señor. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor Jesús estaba cumpliendo allí en la cruz esa obra, por lo cual Él había venido aquí a esta tierra. Miren, el Señor a todo lo hizo por amor, aún entregándose a sí mismo. Ahora, ¿qué puedo yo agregarle a esta obra? Nada. Aun cuando hablamos de la palabra tetelestai, significa también que la obra se terminó, se consumó, que no se le puede agregar nada, pero que tiene una repercusión presente, constante, diariamente, pero que a eso no se le puede agregar nada porque ya es lo perfecto. Y aún nosotros con nuestras obras, con lo que yo quiera hacer, en esforzarme día tras día, en querer portarme de esta manera, de esto otro, que está bien portarse bien, pero nosotros vamos hacia un camino a la perfección. Pero ese camino a la perfección se puede hacer mucho más fácil cuando nosotros entendemos lo que Jesús hizo en la cruz. Nosotros tenemos que caminar en integridad, en santidad, caminar en honradez. Algunas veces no nos va a salir, pero debemos saber de que aquel ya lo hizo y ya caminó por nosotros. Y eso es lo que representa también esta palabra consumado es. El sacrificio ya está hecho. Ha satisfacido la demanda del Padre. Ha satisfacido la demanda de Dios. Lo ha dejado satisfecho porque Él lo pudo completar. Y esa persona es Jesús. Yo no puedo completar nada. Lo que yo pueda hacer no va a completar nada. Al contrario, puede traer imperfecciones. Pero sí debo confiar en aquel que ya lo hizo todo y que se llama Jesucristo. Y a ese Jesús es el que vamos a celebrar en un momento cuando participemos de la cena. Y el participar de la cena es venir y hacer memoria de Él, traer a memoria de ese sacrificio vivo, agradable, perfecto, santo, sin mancha, que agradó al Padre. Y hoy, cada uno de nosotros tenemos el alto privilegio de participar de esto. Y si nos estás visitando por primera vez, y si es la primera vez, quiero decirte que Jesús te ama, que Jesús te está llamando y quiere que seas parte de la familia de la fe. Y quiere que seas parte y partícipe también de esto, que es de gran bendición para cada uno de nosotros. Aún cuando yo veo en esta palabra, Él ya pagó por nuestras deudas. Él ya pagó nuestra deuda inmensa. Pero quiero compartir con este versículo que dice en Isaías 53. 53:5 dice,
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque mi deuda, la que yo nunca iba a poder pagar, Él ya lo pagó. Y lo pagó por cada uno de nosotros. El castigo que yo merecía fue sobre Él. Esa deuda que yo tenía, la pagó Él. La deuda por el pecado. Por aquellas manchas, transgresiones, impurezas, por las cosas impías. El Señor ya lo pagó en la cruz del Calvario. Él ya pagó nuestra deuda. Yo no puedo pagar nada, ni aun con todo el oro o la plata del mundo que juntemos del mundo para poder pagar la deuda por el pecado, no lo vamos a poder hacer nunca. Solamente Jesús lo hizo por cada uno de nosotros. Aún al estar en la cruz, pagar en la cruz, precio, hemos sido comprados por precio de sangre, dice la palabra. ¿Hemos tomado un poquito de dimensión eso? Que costó la vida de una persona para que yo hoy día pueda tener el favor de Dios. ¿Sabe que usted cuenta con el favor de Dios al estar en los caminos de Dios? ¿Sabe que usted cuenta con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios, con la bendición de Dios, con el poder de Dios? Tomemos dimensión un poquito de en dónde estamos parados, qué es lo que hacemos. O seguimos nomás siguiendo las corrientes de este mundo que nos invaden en la cabeza y nos van llevando y nos van arrastrando. Y muchas veces hasta nos sentimos derrotados, pobrecitos, nos sentimos empobrecidos, en miseria, en escasez. Y nos sentimos tan mal muchas veces que hacemos de menos el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Lo hacemos de menos, lo menguamos. Cuando el Señor lo dio todo y lo dio por cada uno de nosotros, para que podamos vivir en libertad, para que podamos vivir en victoria, para que podamos vivir en prosperidad. Y cuando hablo de prosperidad es avanzar, porque es avanzar, el prosperar es avanzar, no es quedarte estancado en un mismo lugar. Es avanzar, 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 es prosperar, es prosperar, es prosperar. Un vocabulario muy hablado aún en los soldados romanos, vamos a prosperar, vamos, y no se quedaban parados ahí, sino que seguían, avanzaban, avanzaban hasta que conquistaban. Ahora el Señor a cada uno de nosotros también nos ha llamado a avanzar, a ser prósperos, a conquistar. Yo no sé las áreas que cada uno de nosotros tengamos que conquistar, porque puede ser en lo material, puede ser en lo económico, puede ser en lo espiritual, en lo emocional. El Señor nos ha mandado y nos ha llamado a ser hombres de conquista. Dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Cómo me puedo quedar? ¿Cómo no puedo avanzar si el Señor ya lo hizo? Pero eso va a depender de cada uno de nosotros. Va a depender de que yo me anime y empiece a aferrarme de las palabras. Señor, ¿qué dijiste vos? Ya fue consumado. Sí, gloria a Dios porque ya fue consumado. Vos ya le hiciste la obra. Yo no le tengo que agregar nada. El castigo fue sobre vos. Vos pagaste por mí. Lo hiciste por mí. Vos ya pagaste esa deuda que yo tenía con el Padre. Y gloria a Dios porque gracias a que el Señor pagó, hoy estoy reconciliado con el Padre. No soy más enemigo de Dios. Ahora tengo como un título un poco más honroso. Soy hijo de Dios. ¿Te das cuenta de que sos hijo de Dios? ¿Te das cuenta de que sos hijo de Dios? Que no sos hijo de cualquiera. Que aun cuando dice la palabra que tu padre y tu madre te dejaran, yo con todo eso te recogeré. Aun cuando muchas veces nos sentimos abrumados por la historia de vida, por el pasado, o por lo que nos pasó por nuestros padres, con nuestra madre, porque cómo nos trataron, o cómo nos dijeron, o cómo esto. Sin embargo,
hoy cada uno de nosotros, de los que estamos en el camino del Señor, de los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y confiamos y tenemos fe en la obra, en el sacrificio que Él hizo, y creo en lo que Él hizo, que no está muerto, sino que resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, me pone automáticamente el sello como hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados, pido perdón y reconozco lo que Él hizo. Y me pone automáticamente ese sello de como hijo de Dios. Y que soy propiedad de Él. Las arras del Espíritu. Consumado es. Yo no puedo agregarle nada a la obra. La deuda está pagada. Y me gusta este versículo. Muy ligero lo había tomado, pero que si lo leemos detalladamente, Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, hablando de Juan el Bautista, ¿no? He aquí el Cordero de Dios. Punto. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora, todo lo que escuchaban y veían y sabían lo que era todo el ritualismo sacrificial de ir constantemente, llevar una palomita, llevar un corderito, llevar esto para hacer el sacrificio para el perdón de pecados, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, no cualquiera, el Cordero de Dios, elegido por Dios, que quita el pecado del mundo. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo hizo la obra en la cruz, fue un sacrificio de una vez y para siempre. Y gloria a Dios por eso. Porque aún en Él se cumplió todo el ritualismo y la ley. Y un nuevo tiempo, un nuevo periodo de gracia empezó para la humanidad. Empezó para cada uno de nosotros. Que hace 2000 años y hoy nosotros nos sentamos acá a adorar, a alabar, a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren si no ha tenido efecto ese sacrificio. Que aun cuando veníamos destruidos, hechos pedazos en nuestras miserias, en nuestras cosas, en nuestros vicios, cuando llegamos al camino del Señor, nos enfrentamos con el Señor nos cambió y nos transformó. Haga memoria de su vida. Yo hago memoria de mi vida. El otro día me acordaba y decía, Señor, gracias por tanto amor que tuviste para conmigo. Gracias. Gracias porque si no hubiera salido al encuentro, si no me hubiera encontrado con vos, si vos no me hubieras rescatado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, créame que estuviera muerto. Y en un estado de condenación eterna. Lejos de Dios, separado de Dios, por el resto de mi vida. Pero el Señor es tan bueno, es tan misericordioso, que Él pasó por alto nuestras ofensas y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Cuando hablamos del sacrificio perfecto, fue nuestro Señor Jesús. Y Él ya lo hizo. Yo no tengo que agregar nada. Solamente entender que debo confiar en ese sacrificio. Por fe. Creer. Y de saber de que si Él me ha llamado, es porque tiene propósito para con mi vida. De que ya no puedo vivir del pasado. Ya no puedo vivir del pasado. Y eso lo he entendido hace poquito nomás. A donde hay cosas que me confrontaron. Yo no puedo vivir del pasado. Yo no puedo vivir del menosprecio.
que he tenido. Yo no puedo vivir de mi antigua vida. Yo no puedo vivir aún de cómo me formaron o me estructuraron. Ya no puedo. Me tengo que dejar moldear por la palabra, me tengo que dejar moldear por el Espíritu Santo, me tengo que dejar moldear por las manos maravillosas de Dios. Ya no puedo. Ya no puedo vivir de lo que me pasó. Porque cuando me abandonaron de mi niñez, ya no puedo vivir. Ya no puedo vivir desde cuando me abusaron, desde cuando me gritaron, verbal, física. Ya no puedo vivir de eso. No puedo vivir de eso. Porque si yo vivo de eso, hago en vano el sacrificio de la cruz. Y si yo vivo todavía desde mi recuerdo, estoy anulando el poder de Dios que puede actuar en mi vida. El apóstol Pablo le decía, he orado tantas veces para que Dios quite. ¿Y qué es lo que le dijo el Padre? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si nosotros queremos tener una vida agradable, hermosa, gozar de los beneficios, de los tributos, de todas las cosas que Dios tiene preparado, yo debo menguar para que Él crezca. Como lo dijo Juan el Bautista. Yo debo menguar para que Él crezca. Y me gusta el saber de que Jesús ya quitó el pecado, ya pagó el precio. Él ya lo hizo por cada uno de nosotros. Y debo entender, debo comprender. Y es más, mire, si el que le está hablando está en este lugar hablándole, mire que yo he sido duro mucho de cabeza, pero por el alto consumo de droga que tenía en mi vida. Y ustedes saben que la droga mata. Y aunque algunos la quieran fomentar, aunque algunos la quieran alivianar, la quieran suavizar, en decirte hoy tenemos la marihuana recreativa, son mentiras, es droga y la droga te mata. La medicina curativa es droga, la droga te mata. Yo conozco de gente que se ha muerto por droga, por sobredosis. Yo conozco gente atontada por la marihuana. Y si uno que ha pasado por estas adicciones le está hablando de este lugar, créame todas las cosas que tiene para usted. Y si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios que Él la da abundantemente y sin reproche, dice. Y esa sabiduría viene de lo alto, viene del Padre. Porque Dios no da sabiduría animal, terrenal y diabólica, como es la de este siglo, la de este mundo. Dios da otra sabiduría. Tomemos dimensión de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y aun cuando dijo consumado es, yo ya lo hice todo. Yo ya lo hice todo. Yo ya lo hice todo. Porque a través de esa obra obtuvimos perdón. La oportunidad del perdón para con el Padre. Ahora yo te pregunto, y esto va un poco más allá, ¿no? ¿Cómo está nuestro perdón en lo personal, no? ¿Cómo está nuestro perdón en el matrimonio? ¿Cómo está nuestro perdón en la familia? ¿Cómo está nuestro perdón en los hermanos? ¿Cómo está nuestro perdón en la sociedad? Miren, en la cruz, el Señor Jesucristo lo hizo todo. Y recuerda esto, yo ya no puedo hacer nada. La obra se completó. Pero que tiene un efecto permanente sobre cada uno de nosotros.
que yo no puedo con mis propias manos agregarle nada. Ni siquiera juntando toda la plata del mundo. Todos los títulos que pueda tener, todas las riquezas, todo el oro, pagar la deuda por mi pecado. Jesús lo hizo. Él ya lo pagó. Él ya quitó las manchas de mi vida. Y como dice en Corintios, que si alguno está en Cristo, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Entendemos? Nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas ya pasaron. Todas son hechas nuevas. Gloria a Dios por eso. Todas son hechas nuevas. Cuando miro hacia la obra de la cruz, puedo ver oportunidad. Puedo ver esperanza. Puedo ver todo lo que el mundo no me puede dar ni brindar. Pero volteemos nuestra mirada hacia nuestro Señor. Dejemos de mirar todas las cosas que suceden alrededor y empecemos a caminar y a transitar una vida que a Él le agrade. Caminemos como el Señor quiere. Y lo podemos hacer. Porque Él nos ayuda aún en nuestras debilidades. Él nos ayuda. Hoy podemos tener todo, pero no es nuestro, es de Él. Y el Señor nos viene hablando mucho en decir, despójate de lo que tenés. A ver, deja todo lo que tenés. A ver, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto me querés? ¿Cuánto estás dispuesto a dejar para servirme, para seguirme, para honrarme, para darme gloria? Si hoy nosotros tenemos una Biblia y leemos los relatos en los evangelios, hermanos, costaron vidas. Personas que no le tuvieron miedo a la muerte y sin embargo hablaron abiertamente en un mundo totalmente pagano, como en ese tiempo, difícil. Pero sin embargo, por amor, por obediencia, ellos dieron sus vidas. Y porque muchos dieron su vida, hoy nosotros estamos sentados acá. Hoy nosotros tenemos vida, tenemos esperanza. Hoy nosotros tenemos perdón de pecados. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de poder gozar vida eterna. Vida eterna. Consumado es. Que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Que el Señor sea que nos hable a cada uno de nosotros. Y aun cuando participemos de los símbolos, digamos, Señor, me paro acá y digo, perdóname porque no he tomado mucha dimensión de lo que hiciste por mí en la cruz. O me he dejado de distraer por el trabajo, el sistema, la tecnología, todas las cosas que hoy abundan. Y como que me veo también que he prosperado tanto económicamente que me quiero dar mis gustos, mis deleites. Y porque como era chico, cuando era chico en mi casa no estaban esas cosas y hoy las quiero disfrutar. Pero ¿no te diste cuenta de que eso te alejó del Padre? ¿O de tener una comunión diaria con Él? Que te estás tan distraído que
¿te da lo mismo o venir a la iglesia o no? ¿O mirarlo por el YouTube? ¿O mirarlo por la tele? ¿Que ya te da lo mismo de que si tengo comunión con los hermanos o no la tengo? ¿De que ya me da lo mismo si hay actividad en la iglesia o no la hay? Que no sea en vano el sacrificio de la cruz en nuestras vidas. Y pongámonos a cuenta con el Padre. Pongámonos a cuenta con Dios. Miren, cada uno de nosotros podemos pasar por distintos problemas, circunstancias, preocupaciones, hechos. Pero hay algo en lo que no tiene que cambiar. En que yo acuda al Padre. De que tenga siempre presente la obra de Jesús. Lo que Él hizo por mí. Lo que Él hizo por mí no lo hizo nadie. Ni aun las grandes religiones que se puedan estar predicando en estos tiempos. Lo que Jesús hizo por mí no lo hizo nadie. Y lo hizo por vos también. Y lo hizo por el mundo entero. No hagamos en vano el sacrificio de la cruz en nuestra vida. Y lo digo en todo el ámbito, espíritu, alma y cuerpo, en cada uno de nosotros. Hagamos que esta obra sea poderosa en nosotros. Cuando nadie te perdonó, Jesús ya nos perdonó. El Padre nos perdonó. Cuando nadie te dio oportunidad, cuando nadie te extendía la mano, Dios te extendió la mano. Cuando nadie daba un peso por vos, cuando nadie te daba las oportunidades de cambio, cuando nadie te daba las oportunidades de nada, Dios te dio oportunidad. Dios nos dio oportunidad. Tomémonos este tiempo para orar, reflexionar. Y si te vienen pensamientos a la mente, a quererte recordar de tu vida, de tu pecado, decirle al diablo y a esos pensamientos, Jesús en la cruz dijo, consumado es. Él ya lo pagó todo. Él ya lo hizo todo. La obra ya la ejecutó Él. Y cuando vengan y te digan, oh, por la enfermedad, por esto, por sus llagas hemos sido sanados, hemos sido curados, hemos sido libertados. Y cuando vengan pensamientos de miseria y escasez, te digan, no. En Dios soy rico. Espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. En Él lo tengo todo. Él ya lo ha llenado a todo, en todos. No tiene que haber más cabida de nada en nuestra mente y en nuestro corazón de que no sea de Él. Tomemos este tiempo, reflexionemos, oremos. Y esto, cuando el Señor Jesús dijo, consumado es, he alcanzado la victoria. Ahora, ¿somos parte de esa victoria? ¿O vivimos derrotados? ¿O vivimos bajoneados? El Espíritu dice claramente a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Así lo dice la palabra. Si te sentís huérfano, si te sentís desvalorizado, si te sentís menospreciado, quiero decirte una cosa. Si tenés el Espíritu de Dios, sos hijo de Dios. Y Dios como Padre. Gloria a Dios por eso. Cuando muchos quieren tener un Padre rico, poderoso,
el Padre que nosotros tenemos es mucho mayor y es mucho mejor. Valoremos lo que tenemos. Señor, en esta mañana vamos a tu encuentro nuevamente. Y perdónanos porque si no hemos tomado dimensión de la obra, si no hemos tomado dimensión del sacrificio en la cruz, perdónanos, Señor. Aun cuando tu palabra fue pronunciada, aun cuando dijiste consumado es, todo se acabó, todo fue completado. Y ayúdanos, Señor, a vivir caminando en esa victoria, la cual tú ya has logrado por cada uno de nosotros. A tenerla siempre presente. Aún ya no vivir del pasado ni del recuerdo, sino a vivir de lo que tú ya hiciste para gloria y honra de tu nombre, Señor. No dejar que el pasado me frustre el presente, ni aún el futuro. Que pueda entender también, papá, que la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz me ha dado vida eterna, perdón de pecados, y que pueda gozarme diariamente y constantemente en el Dios de mi salvación. Que lo pueda hacer, Señor. Ayúdanos en este tiempo a entender y a comprender aún más la poderosa obra de la cruz a favor de cada uno de nosotros. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, te necesitamos. Papá, te necesitamos. Y que nuestro espíritu en esta mañana también clame Abba Padre en este tiempo. Papito lindo, querido, te amamos, mi Dios, te amamos. Gracias porque nos das oportunidades. Y que no importa nuestra vida, nuestro pasado, lo que hayamos hecho, pero que cuando venimos con un corazón totalmente entregado, humillado, y que nos arrepentimos de nuestros pecados, tu presencia misma viene a habitar en cada uno de nosotros. Cuando reconocemos lo que Jesús hizo en la cruz por fe, y sabemos de que Él no está muerto, sino que resucitó el tercer día, como dicen las Escrituras, y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Gloria a Dios, porque abogado tenemos para con el Padre. Y gracias porque aún tu palabra me enseña que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, gracias, gracias por esa obra tan poderosa a favor de cada uno de nosotros. Ayúdanos en este tiempo, Padre. Ayúdanos y seguí obrando a través de tu preciosa obra en la cruz del Calvario. Que el poder del Espíritu Santo se haga manifiesto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y que aun cuando estemos por participar de los símbolos y de todo lo que se viene a través del programa, lo hagamos con un corazón en libertad y sincero delante de tu presencia, sin que nada nos acuse, irreprensibles adelante de tu presencia. Así queremos estar en este tiempo, Señor. La gloria y la honra sean dadas a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.